Aleluya. Una de las características fundamentales, vitales, que tiene un cristiano es la obediencia, hermano. Ha hablado John y nadie se ha movido de su sitio. Cuidado. Cuando se habla algo, hay que obedecer, hermano. Por favor, avancen, hermanos. Ahí hay hermanos que tienen que pasar hacia adelante. Háganos ese gran servicio, hermano, por amor a ti mismo y por amor a Dios y amor a tu prójimo. Aleluya. Bueno, vamos. Parte del mensaje tiene que ver con lo que estoy ahorita hablando, de la obediencia. La obediencia que tiene que tener todo cristiano. Padre, te doy gracias. Gracias porque tú eres Dios, te alabamos y te adoramos, Señor, y reconocemos que tú eres nuestro buen Dios. Gracias, Señor. Háblanos por medio de tu santa y bendita palabra. Tu palabra tiene poder, autoridad y unción, Señor. Y así ya hemos leído la palabra, tomen asiento. El domingo pasado hablamos, el mensaje era amor sin límites. El día de hoy es amor sin límites de Jesús. Dice, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Esta porción va a estar permanentemente a partir de este momento y siempre en la mente de Jesús. Siempre, ¿me entiendes? Siempre estuvo en la mente de Jesús. Siempre. Es cuando tú vas, por ejemplo, a Lucas 4, 17, y dice, el Espíritu de Jehová está sobre mí porque me ha ungido. Jesús, cuando comenzó su ministerio ya formalmente, el Espíritu de Dios, la unción estuvo sobre él. Dice, y se levantó, dice, y el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido. En ningún momento el Espíritu de Dios dejó a Jesús, porque él dependía del Espíritu Santo. Y aquí en este caso dice que él los amó hasta el fin, los amó completamente, los amó más allá de todo entendimiento humano. Nunca dejó de amar en esa intensidad y en esa pasión, en ningún instante, aún estando en la cruz, él amó extremadamente, es decir, hasta el extremo. Él amó completamente, él absolutamente. En ningún momento su amor disminuyó, en ningún momento, ¿no? Él, ¿quién era? El Dios hecho hombre. En su naturaleza humana, él amó intensamente. Y él vino a salvar lo que se había perdido. Él vino a someterse a la voluntad del Padre, que era de Dios Padre, del Dios Trino, ¿no? Que era salvar a la humanidad. Y el amor es uno de los grandes temas que el ser humano muchas veces no entiende o comprende o nunca lo llega a experimentar en su vida, ¿no? Son pocos los que llegan a experimentar el amor realmente. Y esos pocos son los cristianos que han nacido de nuevo y que Dios los ha salvado y convertido y experimentan ese amor de Dios, no como un sentimiento, sino como un poder de Dios que los transforma, que los convierte y los hace hacer cosas que jamás pensarían que podrían hacer. El amor es consecuencia del dar de Dios. Dios vino a darse, Dios vino a entregar a su Hijo. Antes de ir a la cruz ya Él estaba amando. No, Él no tuvo que ir a la cruz para expresar su amor. Antes de la cruz ya Él amaba intensamente, apasionadamente, ¿no? Dice, y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote que le entregase, Este es bien fuerte, ¿no? Porque Judas no era cualquier persona. Primero, era un discípulo del Señor y después un apóstol. Tuvo el llamado de Dios a seguir a Jesús
y decidió seguir a Jesús. Y para mostrarle su gran amor, Dios, a través de Cristo, le dio la bendición de ser el administrador de los recursos del Señor, ¿no? Y los recursos que él recibía, ¿no? Porque fueron 3 años de ministerio, 3 años en que él no trabajó, 3 años que recibía ofrendas de muchas personas que le daban a él, y había alguien que administrar ese dinero. Es decir, así como Dios puede amar intensamente, hay alguien que lo odia intensamente, ¿no? Y no deja de odiarlo, no deja de aborrecerlo, que es Satanás, ¿no? Y Satanás va a buscar, siempre está buscando corazones ambivalentes o bivalentes, o corazones dudativos, o corazones, como ayer se hablaba de la meditación de la palabra de Dios, de la importancia de meditar en la palabra de Dios, que se hablaba en la introducción de que a veces la fe se muere en nosotros porque no le damos de comer la palabra de Dios y se muere. La fe no es algo que está ahí, ¿no? Que mucha gente cree, no, hazlo por fe, y comienzan como si la fe fuera cualquier cosa, ¿no? No, la fe descansa en la palabra de Dios. Si tú y yo no meditamos en la palabra de Dios, nos apropiamos de ella y le pedimos al Espíritu Santo que nos haga entender y que se encarne en nuestros corazones, somos expuestos a ser como Judas, ¿me entiendes? Judas era un hombre preparado, no era cualquier persona, y de hecho que seguro si fue era administrador de dinero, era una persona capaz, conocía, de repente había estudiado y tenía conocimiento. Él pudo ver la gloria de Dios muchas veces, ¿no? Él vio caminar a Jesús sobre las aguas, él vio a Jesús momentos antes, días antes, resucitar a Lázaro. 3 días después de muerto, la orden de Dios, de Jesús, de que Lázaro salga afuera, salió y salió vivo. Él vio resucitar a un joven que había muerto y que su madre viuda lloraba intensamente por él en Naín, oró por él y el joven se levantó. Él vio todo eso, él vio y escuchó cuando Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente, tú eres el Mesías. Cuando llegó por primera vez, cuando el Señor lo llamó, él sabía que era el Mesías, porque cuando tú vas a Juan capítulo 1, encuentras de que ya los apóstoles o discípulos sabían que él era el Mesías, ¿no? Y ese pensamiento no solamente fue para ellos, ¿no? Cuando le dice, ¿dónde moras, no? ¿Dónde van? Y van a la casa de Jesús y se quedan con él. Y al día siguiente, cuando ya regresan de estar en la casa de Jesús, ellos van a decir, conocemos al Cristo, hemos estado con Cristo, hemos estado con el Mesías, ¿no? Es decir, él sabía quién era, él sabía que Jesús era el Dios hecho hombre, era el Hijo del hombre. Él había escuchado el sermón del monte y pudo haber escuchado que la palabra que tenía autoridad y poder. Él sabía mucho de Dios, sabía mucho, mucho. Es decir, y de repente más que Pedro, que era un pescador, tenía de repente un sistema de estudio más planificado que el de Pedro y que los demás. Pero cuando tú y yo no tomamos en cuenta las cosas que Dios hace y no las meditamos en ella y no nos profundizamos en ella, podemos terminar como Judas, ¿me entiendes? Si nosotros no nos afirmamos en la fe, ¿no? Y Judas fue alguien que Satanás encontró que estaba dispuesto a traicionarlo a Jesús. Si nosotros miramos ya al pueblo de Dios, cómo puede endurecer su corazón el pueblo de Dios. Cuando usted ve en el libro de los jueces, va a encontrar cómo ellos recibieron la palabra de Dios a través de Josué y sus líderes después se lo transmitieron a ellos, y cómo después tú puedes ver a un pueblo escogido por Dios
era una nación santa, un real sacerdocio, una de las tribus haciendo cosas que uno puede decir, no puede ser que esos que son hijos de Dios o son usados por Dios, han sido usados por Dios, estén haciendo esas cosas. No, porque Judas también fue usado por Dios, Judas también salió a predicar con los 70, él también salió ahí. Judas también pudo, él hasta hablar a la gente del Evangelio, del arrepentimiento y de todo lo demás. Entonces, y miras a la tribu de Benjamín, ¿no? A la tribu de Benjamín, cuando ya están en la tierra prometida, se llegan a depravar, se llevan a endurecer su corazón tan fuerte que Satanás los usa para agarrar a una mujer y abusar de esa mujer, y después eso origina una guerra y que todas las tribus se unan, ¿no? Porque practicaban la sodomía, practicaban el homosexualismo y todo lo demás. Es decir, en la tierra que era la tierra santa, supuestamente el lugar donde Dios la había preparado, donde lo que salía fluía leche y miel, donde todo era fructífero, porque la tierra de Canaán era una tierra muy fructífera, no le faltaba nada, manchando, violentando. Y si seguimos viendo, vamos a encontrar que Judas no fue la primera vez alguien que traiciona a Dios, ¿me entiendes? Hay muchas, si tú lo analizas y miras bien la palabra de Dios, la traición contra Dios ha sido muchas veces una de las cosas que ha hecho el pueblo de Dios. Y dice que ya había puesto en el corazón, es decir, cuando se habla de la armadura de Dios, dice que son dardos de fuego del maligno, ¿no? Y la única manera de defendernos de los dardos de fuego del maligno, ¿cuál es? Con el escudo de la fe, no hay otra forma. Es decir, ¿Jesús con qué venció a Satanás? Con el escudo de la fe, ¿no? Escrito está, escrito está, escrito está. Y él estaba claro en lo que estaba diciendo y con eso se defendió, ¿no? Aquí encontramos, dice, puso en su corazón. Si miramos en la parábola del sembrador, dice que el sembrador salió a sembrar. Y la primera semilla que cayó, no cayó ni en tierra ni en el camino, ¿no? Estuvo ahí en ambos lados. Y ya cuando el Señor le explica, dice, son aquellos que por un tiempo se emocionan, entienden, comienzan a seguir los caminos de Dios, pero después se apartan y viene Satanás, entra a su corazón y ¿qué hace lo primero? Le quita la palabra de Dios. Dice, eso es la enseñanza de Jesús, ¿no es cierto? Entonces esto es algo muy, muy, muy fuerte, porque así como el Señor nos está mostrando que Él nos amó hasta el fin, también nos está diciendo que hay un enemigo que se llama Satanás, que Él no va a dejar, ¿me entiende?, de estar detrás de los creyentes. Y Él se especializa en buscar a aquellos que son débiles en la fe, ¿me entiende? Él tiene todo un ejército. Ya lo dijimos el otro día, ¿no? La estructura de Satanás, cuando Satanás se rebeló, cuando Luzbel fue apartado y sacado del cielo, no fue solo, se rebeló con la tercera parte de los ángeles. Y la estructura que él tiene, todo el sistema que usaba Dios en el cielo, él lo usa ahora. Por eso que él sabe todo lo que te puede pasar a ti. Los demonios, que son ángeles caídos, le informan a él todas las cosas que tú haces, lo que te ven hacer, ¿me entiendes? Entonces, por eso él ya sabe quién está débil. Él conoce nuestros corazones. Satanás no conoce nuestros corazones, pero Dios sí lo sabe, pero él sabe las acciones que tú haces, los hechos que tú haces. Y ya, ¿qué lo veían los demonios? Que él agarraba y sustraía el dinero, ¿no? Y cada vez seguro que iba más y más. ¿Y qué iba pasando con Judas Iscariote? Que su corazón se iba endureciendo. Hasta que ya... Acá hay una discusión, ¿no? Con algunos, dice, cuando cenaban como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote. Entonces, algunos plantean de que fue ahí, pero en realidad eso fue antes. Ya él llegó con ese corazón dispuesto. Ya llegó con esa decisión en su corazón de entregar a Jesús, de traicionar a Jesús, de hacer lo que nadie debería hacer, pero que estaba determinado por Dios delante de la fundación del mundo que alguien lo iba a traicionar. Por eso le dice, hijo de Simón,
que le entregase. No dice hijo de Dios, no dice que tenía una relación con quién, con Jesús. Dice hijo de Simón, ¿me entiende? Hay como que Juan, el apóstol Juan aclara, ¿no? Que él al final no tuvo en ningún momento un nuevo nacimiento, no tuvo una conversión. Porque si ya hubiese sido un hijo de Dios, lo hubiese puesto. Dice hijo de Simón, que en todo momento él andó, ¿qué cosa? En la carne, es decir, que no estuvo convertido, fue parte de los apóstoles, fue parte de los discípulos y fue parte hasta este momento en que Jesús va prácticamente a descubrirlo y le va a decir que lo que tiene que hacer lo haga pronto, pero hasta ese momento, él, amado hermano, estuvo con ellos. Dios nos libre a todos, principando por mi persona, que ninguno de nosotros terminemos siendo como Judas, hermano. Nadie está libre, nadie puede decir yo no. Si tú dices, eres tú el candidato. Si tú dices, a mí no me va a pasar, tú eres el candidato número 1. Así fue con Pedro. Pedro dijo, Señor, yo no te voy a mentir. Olvídate. ¿Qué tienes tú? Me estás ofendiendo. Yo te voy. Pedro, antes que el gallo cante, 3 veces me negarás. Se ofendió. El que habla y se ofende, y porque Dios le está hablando, ese es un candidato, hermano. El que cree que está firme, mire que no caiga, ¿no? Eso, nadie, hermano, nadie puede decir lo contrario. Por eso que Jesús va a seguir enseñando. Y el tema profundo, uno de los temas que Jesús nos va a enseñar es la humildad, ¿no? La humildad. La humildad es la dependencia total. Alguien, por eso dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque tal es el reino de los cielos, ¿no? Es decir, ser una persona humilde no es una acción humana. Ser una persona humilde es una acción de Dios, es un trabajo permanente de Dios. Y aquí Jesús va a modelar, aquí Jesús nos va a enseñar cómo tiene que ser una persona humilde, ¿no? Dice, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en la mano y que había salido de Dios y a Dios iba. Ya estaba claro de su destino, ¿no? Ya dijimos la semana pasada de dónde vienes, a dónde vas, cuál es tu identidad, quién eres. Si tú no estás claro de quién eres como persona, en la noche le decía el día domingo, si yo le preguntara a alguien, por ejemplo, yo te pregunto a ti, ¿y tú quién eres? Y si tú me respondes, yo soy ingeniero, yo soy tal cosa, entonces eso es lo que eres, pues, ¿no es cierto? Eres ingeniero, eres doctor, eres empresario, eres agricultor, eres albañil, eso eres. Pero si tú sabes quién eres, tenemos que tener claro de que somos hijos de Dios, ¿no? Y esa es la respuesta que debemos de dar, que somos hijos de Dios, que Él nos ha transformado, que Él nos ha convertido, cuando estamos claros en nuestra identidad. Es verdad, en el mundo se pueden reír, ¿no? Y decir, tú eres hijo de Dios y se puede matar de risa, pero tú, antes que todo, eres un hijo de Dios. Y la más grande inversión que ha hecho Dios en tu vida es que Jesús tuvo que morir en la cruz del Calvario para que tú y yo seamos hijos de Dios, ¿no? Cristo tuvo que morir para que tú te declararas, más a todos aquellos que le recibieron, le dio la potestad, el poder, la autoridad de ser llamados hijos de Dios. ¿De quién? A todos aquellos que recibieron el plan de salvación, el plan redentor, que Cristo murió por nosotros, los pecadores, que era la única forma de salvarnos, de convertirnos. Entonces, esa debe ser nuestra identidad. Entonces ya sabemos de dónde venimos y a dónde vamos, ¿no? Venimos, en este caso, para la eternidad, venimos de la obra de la cruz de Cristo, que Cristo nos ha salvado y nos ha convertido, ¿para quién? Para estar en la eternidad con Dios por siempre, ¿no? Entonces dice, y se levantó de la cena y se quitó su manto, y se levantó. No, ellos estaban, la costumbre en esos lugares no es como nosotros que tenemos una mesa, ¿no? No, ellos casi comían a ras del suelo, y había una mesa, pero que era pequeña, ¿no? Entonces, ellos habían estado compartiendo. Muy probablemente todavía no habían cenado, porque la Pascua, si esta es la Pascua, todavía no habían cenado. ¿Por qué? Porque antes de la Pascua precisamente se lavaban los pies. La costumbre era que antes de la Pascua se lavaran los pies. Es decir, todos los que participaban de la Pascua tenían que lavarse los pies. ¿Por qué? Porque ese era un rito de limpieza, ¿no? De limpieza que tenían, ya lo habían entendido y comprendido, y de esa manera lo participaban. Entonces habían llegado, todos estaban reclinados, pasó el tiempo, seguro que dialogaban, conversaban, y nadie hacía esa labor. Muy probablemente esta fue la tercera vez que Jesús
o cuarta vez que Jesús participa de Pascua, ¿no? Esa parte, pero no era la primera vez que participaba con ellos. No era la primera vez, que quede claro, ¿no? No era la primera vez, pero entonces, anteriormente, ¿quién hizo esa labor? No sabemos, pero en esta oportunidad Jesús esperó, pasó el tiempo, porque esa labor la hacía solamente en las casas, cuando tú llegabas y tenías ciertas comodidades. En la puerta de tu casa, al costadito, había como una banca, pero de piedra, y al costado habían fuentes, recipientes de agua, cántaros, y había ahí un esclavo o un siervo que venía y te lavaba los pies, ¿no? Tú llegabas y te sentabas, te sacaba las sandalias, porque la mayoría usaban sandalias, y te lavaba los pies. Porque ibas a entrar y porque ese lugar donde comían era de alfombra, ¿me entiendes? Y tenía por principio, ¿no? Tenía que haber higiene. Entonces, eso era lo normal. Ahora, los judíos, cuando se endeudaban hasta lo extremo, cuando ya su deuda ya no lo podían pagar, ellos mismos se vendían para pagar la deuda, ¿no? Ellos mismos se vendían. Entonces, dentro de las normas que habían, estaba prohibido que un judío hiciera esa labor, ¿no? Esa labor solamente la hacían esclavos o personas ya de la menor categoría, es decir, el siervo que hacía todas las cosas feas, ¿no? En la casa. No, ya ustedes imagínense, solamente le doy un tic para que se pongan a pensar, ¿no? No siempre hubo agua y desagüe, no siempre hubo agua potable, no siempre hubo desagüe. Por lo tanto, no siempre hubo papel higiénico. Entonces, esas labores las hacía ese esclavo, a los señores, eso los hacían ellos, ¿no? Hasta hace poco a los reyes le hacían eso, ¿no? Entonces, para que se imaginen, esa era la labor del esclavo de menor categoría. Esa era su labor permanente que hacían ellos en la casa. Y Jesús va a tomar esa posición. Jesús se va a levantar. Se va a levantar. Todo cuando se levanta, tú habrás mirado, ¿no? Porque se levanta el maestro, ¿no? Porque más adelante ellos le dicen maestro, ¿no? Y Jesús dice, bien me decís, porque soy Señor y Maestro. Jesús lo corrige. Yo soy el Señor y soy el Maestro, porque estaban en la Pascua. Y cuando ya después preguntan, todos le dicen, sí, Señor. Y Judas le dice, Maestro, yo soy. Bien interesante, ¿no? Cuando uno analiza aquí el diálogo, cómo Judas responde. Por eso que Judas no le entraba la palabra. No podía entrar la palabra a su corazón, porque su corazón estaba endurecido. Cuando un creyente no se deja formar por Dios, cuando un creyente tiene actitudes negativas, actitudes de rebeldía, de falta de sumisión, hermano, por más que tú te esfuerces, la palabra no te va a entrar a tu corazón, va a rebotar. No puede entrar. Dios no se puede glorificar ahí. Dios no se puede negar a sí mismo, ¿me entiende? Dios no se puede negar a sí mismo porque Él sabe que si esa persona entiende la palabra, va a hacerlo para destruir la obra de Dios. Va a ser usado por Satanás, ¿me entiende? Por eso que Judas estuvo limitado. Es decir, en todo el tiempo que él estuvo al lado de Jesús y escuchó y vio todo eso, estuvo limitado porque él nunca se entregó de corazón al Señor. Él nunca se arrepintió. Él nunca tuvo un encuentro verdadero y genuino, donde él tuvo una experiencia de ser convencido de pecado, de justicia y juicio, que era pecador. Si alguien aquí no ha tenido ese encuentro verdadero, auténtico, de arrepentimiento, que ha sentido y ha experimentado dolor por su vida pecaminosa, la condición, y si peca se siente mal y no para hasta que Dios siente el perdón de Dios, experimenta el perdón de Dios y se siente libre. Muy probablemente no estás convertido, ¿no? Necesitas pedirle al Señor que Él haga su obra en tu vida, porque tú puedes seguir creyendo, puedes tener esta posición. Puede ser pastor, puede ser maestro, puede ser lo que sea en la iglesia, pero si no te has convertido, no tienes vida de Dios, ¿me entiendes? Porque, hermano, esto es algo muy serio. Y dice, y se levantó. ¿Quién? El Dios hecho hombre. El Dios hecho hombre. Dice, y se quitó su manto. Primero se quitó su manto. ¿Cuál manto?
Algunos dicen que era manto de púrpura, no creo, hermano. Jesús no tenía manto de púrpura. Jesús tenía un manto como cualquiera de ellos. Allá los romanos le pusieron un manto de púrpura para burlarse de él, ¿no? Pero él no tenía manto de púrpura, él tenía un manto humilde. Pero el quitarse el manto ya era bastante. Ahí está simbolizando, se está negando a sí mismo a su autoridad en ese momento, a su autoridad de que él era el Señor, y va a tomar la posición de esclavo, de siervo. Dice, y tomando una toalla, algunos aquí plantean de que Jesús se quedó prácticamente en calzoncillos. Algunos plantean eso, ¿no? Porque dice que así era como el que lavaba estaba en esa condición, ¿no? Entonces ahí no hay mucho acuerdo en ello, pero sí tomó una vestidura de siervo, de esclavo, ya no de señor, ¿me entiende? Y se agarró y se puso la toalla a la cintura, era una toalla grande, y se la ciñó, ¿no? Se la ciñó, por eso es el tema de la ciñó. ¿Qué significa que se la ciñó? Luego puso agua en un lebrillo, es decir, en una palangana, en un lavatorio, no sé, ahora se dice palangana, no sé cómo lo dicen acá, creo que le dicen lavatorio, ¿no? Ya como ya no usamos casi nosotros eso, ya no sé qué nombre, pero él agarró y era un recipiente de regular tamaño, ¿no? Y este recipiente él lo va a mover, ¿no? Y en ese va a echar agua y va a lavar. Termina de lavar y seguro que lo bota y vuelve a llenarlo y lo bota y lo vuelve, ¿no? Y está lavando, ¿no? Mire, toda esa labor que él está haciendo, ¿no? ¿Se imaginan? En ese tiempo no habían pistas como ahora, no habían veredas, caminaban a veces por los mismos caminos animales, personas, todo eso, ¿no? Entonces, y en el día habían estado en el día, ¿no? Y habían sudado, y de paso que los pies también habían sudado. Todo eso Jesús comenzó a hacer esa labor. Esa labor debió haberlo hecho uno de ellos, pero él tomó esa decisión de lavarlo, los pies, porque lo que él iba a hablar era muy importante, lo que iba a enseñar, porque miren, en el capítulo 13, 14, 15 y 16 Jesús va a enseñar, Jesús va a dar muchas promesas, Jesús va a revelar cosas que todavía no estaban, la va a clarificar y va a dar muchas promesas, pero también va a abrir cosas que necesitaban abrirse para que ellos se entendieran. Y ahí lo que aprovecharon al máximo, estaban pues, su espíritu, alma y cuerpo estaba en ese momento centrado en lo que estaba pasando. Y Juan es el que estaba centrado, ¿no? Mire, qué importante es cuando uno viene a un culto, ¿no? O viene a una reunión, o viene a recibir una enseñanza y se concentra 100%. Ahí se olvida de todo lo que puede estar pasando y su mente, su corazón está ahí. Tú sales muy edificado, hermano, de verdad. Dios te habla. Y Juan tuvo esa bendición. Juan era alguien que mucho amó a Dios y se lo mostró con ellos. Porque si no, Dios no lo hubiese escogido para que él escribiera estos detalles. Porque estos son detalles, ¿me entiendes? Detalles que ninguno de los tres evangelios lo narra. Él narra detalles que pasaron en horas. Cosas así que con el tiempo, él en lugar de olvidarse, su mente se renovaba, su mente se hacía más ágil, su mente era saludable, ¿no? Es decir, y recordaba detalles. Pero él era un apasionado cuando escuchaba a Jesús hablar, cuando las cosas que Jesús hacía. Él estaba mirando, por eso que Jesús le permitió y le dio el privilegio, de acuerdo a las Escrituras, de que a él ahí en ese lugar se va después más de un rato, va a recostar, ¿qué? Su cabeza, ¿no? En su pecho. Él fue uno de los pocos que pudo escuchar el latido del corazón del Señor, de Juan. Por eso cuando él está en la cruz le dice, ¿no? Le encarga su madre a Juan. Mire, es decir, es ese nivel que puede llegar alguien, ¿no? Y que llegó a tener tanta comunión con Dios, llegó a estar tan unido con el Señor, llegó a tener tanta intimidad, pero no fue cosa de un momento, fue cosa permanente de practicarlo. Dice, y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlo con toalla
con que estaba ceñido, ¿no? Lo lavaba con su mano y después lo secaba y lo dejaba. Entonces vino a Simón Pedro. Ya había pasado por varios, no sabemos cuántos, y le toca a Simón Pedro. Pedro estaba ahí. Todo ese lapso que él lavó a varios, hizo toda esa operación de botar el agua, cambiar el agua y ir, ¿no? y secar. Pedro estaba ahí razonando humanamente, pensando, y le dice, entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Señor, ¿tú me lavas los pies? Hace una pregunta, ¿no? Cuando Jesús llegó para ser bautizado por Juan el Bautista, ya Juan había dicho, viene detrás de mí, que yo no soy ni siquiera digno de desatarle sus zapatos, es decir, sacarle las correas de zapatos para sacarle los zapatos. Ni siquiera para eso soy digno. ¿Me entiende? Mira, Juan el Bautista tenía una claridad de quién era el Mesías, y él dijo, yo no siquiera soy digno para abrirle. Pedro le dice, ¿tú me lavas los pies? No puede ser, ¿no? Tú que eres nuestro Señor, tú que eres el que está a cargo de nosotros, tú me lavas. Esa pregunta es una pregunta bastante sana, ¿no? Aquí no hay todavía una contraposición, hay sentimientos encontrados, como a veces nos pasa, ¿no? Sentimientos encontrados. Oye, no puede ser, pero si es el maestro, ¿no? Ahí trabajando en su mente, en su corazón. Yo creo que aquí no hay nada todavía de impulsivo por parte de Pedro. Creo que todos nos daríamos esa pregunta. Yo creo que todos serían esa pregunta, solamente que él tuvo la valentía de decirlo, ¿no? ¿Tú me lavas? Entonces, y Pedro le dijo, no me lavarás los pies, perdón. Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora. Lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Oh santo Dios, cuando tú estás en un lugar y está la presencia de Dios, está la palabra de Dios, está pasando cosas que Dios quiere que pasen, Él está presidiendo, tú estás en ese lugar y tú no vas a entender en ese instante lo que está pasando muchas veces. Después con el tiempo es que comienzas a entender lo que está pasando. Si lo atesoras en tu corazón, lo atesoras en tu mente. Y eso es lo que le está diciendo el Señor, le está respondiendo, ¿no? Está bien, mira Pedro, tú ahorita no lo entiendes, Pedrito. Cuando pase el tiempo tú lo vas a entender, ¿no? Así que cálmate, ¿no? Tranquilo, Pedro, tranquilo. Una respuesta sabia como la del Señor, porque todavía no estás preparado para entender la dimensión, tu corazón, tu alma no está preparada. Tendría que ir a la cruz, ¿no es cierto? Jesús, morir por Él, por todos los pecadores, por todos nosotros, y después de ser salvado por el Señor, el Espíritu entraría a morar en Él y el Espíritu Santo le haría entender lo que Jesús hizo, por qué tuvo que lavarle los pies. Pero pasa lo que pasa, porque hay mucho que nosotros queremos que ya la respuesta para ayer. Jesús le dijo, Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Tú, en toda la existencia, nunca me lavarás los pies, le está diciendo. Esa palabra jamás es un adverbio, ¿no? Es decir, en toda la existencia que haya, tú no me vas a lavar los pies. No puede ser. Tú no me puedes lavar los pies. Una respuesta, pues, pero así, ¿no? Que a veces nos podemos reír nosotros, pero a veces nos puede pasar, hermano. Pedro, las cosas que hacía, nunca hizo Pedro algo para dañar a Jesús. Él expresaba lo que había en su corazón, en su mente. Él tuvo la valentía de expresar. Como a veces hay gente que piensa cosas y nunca lo expresa. Pero él sí, ¿me entiende? Pero eso es bueno, ¿no? Saber, a veces ser confrontado por nuestro Señor, para ver nuestros errores, para ver cómo estamos, cómo está nuestro cimiento en la fe, cómo están nuestros fundamentos, cómo está nuestra fe.
A veces suceden estas cosas para pasar el examen, para ver o cómo respondemos, que no estamos todavía respondiendo como Él quiere. Y el Señor tiene que responder pues, ante una pregunta, ante una respuesta tan fuerte, el Señor tiene que responder. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Jesús no le dio un discurso, no le hizo una clase de teología, le dijo: mira, yo he venido para salvar, yo he venido a la cruz, y como consecuencia de que yo voy a morir en la cruz del Calvario, todo lo que se arrepienten van a nacer de nuevo. Ya le había dicho a Nicodemo, y Juan había estado ahí, Jesús ya le había narrado toda la historia de Nicodemo a ellos, porque por alguna razón Nicodemo escribió, ¿no? Porque el encuentro fue entre Nicodemo y Jesús, o estuvieron allí, escucharon el diálogo entre Jesús, sabían, ¿me entiende? Pero aquí lo que Jesús le está diciendo: si tú no aceptas eso, tú no vas a ser parte de mi reino, no vas a ser parte del plan redentor que mi Padre me ha mandado a hacer. Ahora, Pablo va a explicarnos, ¿no es cierto? Pablo va a explicar que Cristo es la cabeza y nosotros somos el cuerpo, ¿no es cierto? Ya Pablo nos va, ya en Efesios y en sus epístolas, él nos va a explicar qué significa lo que Jesús está diciendo en este momento, ¿no? Tú no tendrás parte conmigo. Aparte, Jesús ya ha dicho varias cosas en Juan, que para orar al Padre hay que hacerlo en su nombre, ¿no? Él ha dicho, va a decir más adelante: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. En el mismo 14 va a decir: no se turben, no se pongan ansiosos. Yo me voy y voy a volver, voy a ir a preparar morada para ustedes y después voy a venir por ustedes. Jesús ya había afirmado que Él era el pan de vida, ¿no? Que Él era la luz. Ya muchas cosas de ellos había afirmado, pero que a la vez que ellos tenían que ser luz. ¿No es cierto? Porque si ellos estaban con Él, eran luz. Entonces muchas cosas que Jesús le dijo a ellos que iban a hacer dependía de Él, de que Él estar unido a Cristo. Ya más adelante va a hablar: yo soy la vid verdadera, mi Padre es el Salvador, ¿no? Y que tenían que estar unidos a la vid verdadera, yo soy el buen pastor, mi vida doy por las ovejas, ustedes tienen que seguirme, yo soy el buen pastor. Si ustedes no me siguen a mí, yo no soy su pastor, yo no soy su Señor. Es decir, la dependencia total de Cristo. Eso es lo que Él está diciendo, pero eso, ¿dónde lo consigue? Es en la cruz, ¿me entiende? En la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Entonces, porque ya le ha dicho, ¿no? Ya, ellos saben ya que Jesús va a ir a la cruz, que Jesús tiene que morir por los pecadores. Y Él ha dicho que Él va a resucitar. Él ha hablado todas estas cosas, pero a veces nosotros somos tardos de entender. Entonces, si no te lavares, no tendrás parte conmigo. Le digo a Simón Pedro: Señor, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Es decir, ya, pues aquí ya jalado, ya. Estaba con 15, ahora tiene ya menos 5, ya. De 0 hacia abajo todavía. Ya, es decir, en otras palabras, no entendió nada lo que Jesús dijo, peor todavía. Hizo la cosa más. Entonces, está diciendo: me tienes que lavar, pues me tienes que lavar completamente, me tienes que redimir, me tienes que lavar con tu sangre, ¿no? Porque la redención es eso, comprar la primera y la más grande importante lavada del Señor es la sangre de Cristo cuando viene sobre nosotros y nos limpia de todo pecado. La sangre de Cristo tiene el poder de limpiarnos todo pecado. Entonces ya cuando se limpia los pies, se lava los pies, es de la vida cotidiana, que de una u otra manera nosotros en el día a veces consciente o inconscientemente pecamos, tenemos pensamientos, cosas que hacemos, a veces nos hemos enojado, algo ha pasado en el día, y esas cosas son en nuestro andar diario como cristianos que hacemos y nos hemos arrepentido, y eso simboliza el lavarse los pies, ¿me entiende? Porque para eso los pies, por eso habla de que la predicación del Evangelio se anunciará, Pablo va a decir y va a tomar el Salmo, se anunciará mediante los pies, ¿no? Llevando la buena nueva del Evangelio. Entonces, eso es lo que el Señor le estaba diciendo a él, y esa era la razón principal por la cual él estaba lavando los pies, porque iban a compartir de la Pascua, iba él a cambiar
ya la historia de la redención, ya la Pascua ya no iba a aplicarse a partir de la muerte de Cristo, ya la próxima Pascua ya no era Pascua, ya no iba a haber Pascua para los cristianos, ya Cristo era la Pascua, Cristo era el Cordero de Dios y que iba a ser inmolado en la cruz del Calvario. Entonces era importante apuntalar todas las cosas que él había enseñado. Entonces Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros estáis limpios. Vosotros limpios estáis, aunque no todos, ¿no? Esa parte aquí, a mí no sé cómo lo ve usted, ¿no? Pero cuando yo veo que se refieren a Judas, desde que comienzan los evangelios, ¿no? El que lo traicionó, el que hizo tal cosa. No hay ninguno de los apóstoles que no le ponga algo fuerte a Judas, ¿no? Por eso que digo que la traición de Judas es fuerte, el amor extremo de Dios, el amor sin límite de Jesús no tiene comparación, pero el odio hasta la muerte de Satanás a Jesús es terrible, hermano. Y ese odio él lo impregna en el corazón de las personas. Y más se especializa en aquellos que supuestamente son creyentes. ¿Entiende? Por eso mire esta escena que hay, ¿no? Jesús, ahí un momento tan glorioso, tan grandioso. Los 11 apóstoles están en la gloria de Dios, no son conscientes de lo que están viviendo, pero posteriormente lo van a valorar. Pero simultáneamente, otra persona, ahí en otra dimensión totalmente opuesto, embriagado, saturado, ¿de qué? Muy probablemente también de odio al Señor, de aborrecimiento. ¿Qué he hecho yo perdiendo 3 años con este hombre? 3 años. ¿Qué beneficio he conseguido? ¿Cuáles serían las preguntas de Judas? ¿Por qué le traicionó? ¿Me entiende? Entonces, así como hay estos sentimientos encontrados en Pedro, en Judas, es terrible lo que está pasando en su corazón. Es muy terrible. Por eso que el Señor nos haga entender y comprender el poder que tiene el pecado, el poder que Satanás usa con el pecado para destruirnos, hermano, y hacernos los más viles y depravados seres humanos sobre la tierra. El orgullo, ¿no? De no ir, Señor, mira, me está pasando esto, Señor. Esto está en mi mente, esto está en mi corazón. Nunca se acercó Judas a Jesús para decirle lo que le estaba pasando. ¿Me entiende? Nunca. ¿Por qué? Por orgullo. ¿De qué se vistió? ¿De qué se está vistiendo aquí? Jesús, de amor, ¿no es cierto? De un amor sin límites. Pero ese amor, ¿qué está expresando? Dice, todos, a mí vamos a Filipenses 2:5, ¿no? Todos ahí, cuando recordamos esto de Jesús, todo aquel que lee la Biblia y ya conoce la Biblia, automáticamente se va para allá, ¿no? Es decir, el que puedo entender, mira, Pablo no estuvo ahí, pero Dios le hizo entender a Pablo. Haya en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, ¿no? Haya ese sentir, dice, ¿no? Dice Pablo, vamos a avanzar hasta este punto y el próximo domingo vamos a culminar, hermano, aplicando todo esto, porque aquí el tema es muy importante, muy trascendente, esta enseñanza es de mucha trascendencia para la vida. Haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando la forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló, haciéndose obediente. ¿Saben? La única manera en que tú y yo podemos mostrar amor a la humanidad es sirviendo a la humanidad, sirviendo a nuestro prójimo. ¿Qué está haciendo Jesús aquí? Yo no he venido para que me sirvan, yo he venido a servir.
Jesús está sirviendo. Ese es el amor, hermano. No puede decir que yo amo y nunca sirves, hermano. No, es decir, si tú nunca has servido a nadie, solamente a tu familia, a tu esposa, a tus familiares, a tus patas del alma, a ellos nomás les sirves y después alguien te pide un favor, tú estás creyendo que la iglesia es un club. ¿No? Que la iglesia es un club y que vienes aquí y no tienes un encuentro real con Cristo. Jesús era Dios, Dios hecho hombre. El creador de todas las cosas. Dice que sin Él nada de lo que fue hecho ha sido hecho. Él intervino en toda la creación, en todo. Cuando Dios dijo, ¿cómo te llamas? Di tu nombre. Pensó en crearte a ti, estuvo el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y los tres planificaron lo que tú ibas a hacer. Y el día que decidió que tú nacieras, ahí cuando tu padre y tu madre se unieron y tú fuiste engendrado en el vientre de tu madre, ahí estuvo Él. Él conoce tu pasado, tu presente y tu futuro. Él te conoce. Él sabe todo de tu vida. Ese ser que es Dios, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Trino, determinaron enviar a su Hijo para que tomara la semejanza de nosotros. Y ese es el que está lavando. Ese es el que está lavando los pies de Pedro. Y Pedro está discutiendo con él. Ese es el que a veces tú te pones a contradecirle. Porque dice que el amor se muestra con el servicio. El servicio lo hago porque soy obediente. Porque Dios ha trabajado con mi vida y me ha hecho obediente. Jesús era obediente. ¿Y obediente hasta qué? Categoría, Jesús tenía categoría, no dice hasta lo sumo. Es decir, prácticamente la obediencia de Jesús no tenía límite. Al Padre, ¿no? Al Padre y al Espíritu Santo. Su obediencia fue al máximo. Igual que su amor, su obediencia fue igual. A veces nosotros, ¿no?, como cristianos, alguien nos da una directiva, una orden. Bueno, para defendernos somos expertos, ¿eh? Yo me defiendo, hermano, y olvídate, puedo agarrar, hasta la misma Biblia puedo agarrar y demostrarte con la Biblia que lo que se me está pidiendo no es correcto porque yo soy, pues, ¿no? Yo soy el pastor, pues, ¿me entiendes? Y como yo soy el pastor, a mí no me pueden dar una orden así, pues yo soy el pastor. ¿Entiendes lo que quiero decir? Que muchas veces, porque tú tienes una posición, no obedeces algo que se está pidiendo que se te haga. No, hermano, Jesús tenía esa posición, se despojó, por eso se sacó el manto. Y se puso a alabar. Y se puso a obedecer al Padre. Porque eso era lo que el Padre quería que él hiciera. Que se hiciera, mostrara lo que es la humildad. La humildad. Ahí se está vistiendo de humildad al máximo. No hay otra acción más humilde que un hombre haya tenido acciones más humildes que Jesús, hermano. Él era Dios. Él en todo momento actuó como hombre, pero nunca dejó de ser Dios. Él fue 100% humano y 100% divino. En este momento, ahí está el Dios hombre actuando, pero el Dios Jesús, el 100% Dios, en ningún momento se separó de él. ¿Te imaginas? Si cuando Isaías lo ve la manifestación, no ve a Dios, dice, ¿qué hago yo aquí, en un lugar tan santo? Yo soy. Lo primero que Dios trabajó en Isaías era que tenía una boca sucia, que a veces hablaba malas palabras. Un profeta, ¿no? ¿Qué hago yo acá? Dice, tengo labios inmundos. Lo primero que Dios hizo con Isaías es hacerle consciente de que hablaba a veces palabras o se expresaba mal, ¿no? Y acá ese Dios está haciendo esa labor. Pero no como Dios, sino como hombre. No como hombre, ¿me entiende? No como hombre. No como Dios, sino como hombre.
porque no era el Dios que estaba ahí actuando, sino era el hombre, el Hijo del Hombre, porque Él quería que tú y yo aprendiéramos y que fuéramos como Él. Por eso dice, haya pues en vosotros este sentir, dice, este sentir, que hubo en Cristo Jesús. No dice que seas como Cristo, dice este sentir. ¿Cuál fue el sentir de Jesús? De humillarse, y humillarse hasta lo sumo, y haciéndose obediente y obediente hasta lo sumo. Es decir, eso solamente lo podemos nosotros hacer en Cristo Jesús y en el poder del Espíritu Santo, cuando realmente Dios ha trabajado en nuestro corazón, en nuestra mente, ha llegado hasta lo más profundo y comienza a trabajar con nuestras vidas, y Él nos va a llevar a hacer cosas que jamás tú pensarías que podías hacer. Que tú vas a hacer cosas y decir, eso, sí, eso voy a hacer yo. ¿No? Vamos a poner, como dije hace un momento, que no hay nadie y tienes que curar a una persona que está infectada. Porque cuando tú curas a una persona que está infectada y su pura su olor es fuerte, ¿me entiendes? El olor es muy fuerte. Y tú tienes que limpiar a esa persona. Tienes que limpiarlo, lo tienes que hacer. O algo más, ¿no? Algo que puede pasar a cualquiera de nosotros nos puede pasar, hermano. De repente tu esposa, tu hijo, alguien se enferma y se hace. ¿Quién le va a limpiar? Tú le vas a limpiar. Tú lo tienes que limpiar, bañar, colocarle la ropa. Eso lo haces con tu familiar. Pero un día te encuentras con una persona que ni siquiera conoces y esa persona necesita eso. ¿Lo harías? Lo haces porque es tu familiar, lo haces porque es tu esposa, lo haces porque es tu hijo o tus hijos, lo haces porque es un amigo de toda la vida, que lo amas. Pero si viene un extraño, y ese extraño para ti es un hijo de Dios y necesita eso, ¿lo harías? Eso es humildad. Humildad. Eso es obediencia. Eso es servicio. Eso es amor. ¿De dónde surge? No podemos decir que amamos si no servimos. No podemos servir si no somos obedientes. No podemos servir si no somos humildes. Y eso es lo que Jesús está haciendo. Y eso Dios nos los ha dado, hermano. Créelo. Créelo. Dios te lo ha dado. Cuando se presente esta oportunidad, si tú estás lleno del Espíritu Santo, estás andando en el amor de Dios y está fluyendo el amor de Dios en ti, como ayer se tomaba también el famoso texto de Romanos 5:5, que el amor que ha sido derramado en tus corazones está en ti, lo vas a hacer, hermano. Lo vas a hacer, eso te lo garantizo. Y de repente, y no se lo vas a decir a nadie, y no tienes que decírselo a nadie. Eso, y así hay muchas cosas que te puedes acercar a personas que nadie se acerca, a personas que nadie les quiere hablar por su condición de pecado en que viven, y Dios te manda a evangelizarlos, a atenderlos, ¿no? Por ejemplo, para mí me quedó como una enseñanza y termino por hoy día esto. Hace tiempo por acá había un personaje, ¿no?, que andaba desnudo, ¿no? Andaba bastante tiempo. Yo lo miraba nomás, yo nunca me acerqué de verdad. Pero sí sé que un día una hermana fue tocada por Dios, no sé cómo, dice que vino del extranjero, que Dios le dijo que viniera a atender a ese hombre. Vino, lo tomó, se lo llevó, hizo todo lo que tenía que hacer, hermano. Dice el testimonio que después ese hombre se convirtió a Cristo. Ese hombre estaba desnudo, hermano. Desnudo y nadie se acercaba porque solamente acercarse. Pero como es el amor de Dios, ese es amor, ese es servicio, esa es obediencia y esa es humildad. ¿Me entiendes? Porque tú te quitas de todo. Tú eres un necesitado de amor como esa persona. Y expresas el amor. Eso es lo que Jesús está enseñándonos. Porque Jesús lo hizo, hermano. Tú sabes, Lázaro olía a muerte, hermano. De verdad,
Cuando una persona, los animales se pudren y huelen feo. El ser humano huele peor que un animal. A ese olor Jesús no tuvo repulsa. Salió, sus vendas olían a eso. Dios es bueno, hermano. Dios nos enseñe, porque esto no es obra tuya, hermano. Pídele, si tú te atreves a hacerlo por ti mismo, te digo en el nombre del Señor que vas a fracasar. Hay que pedirle a Dios, por medio de su Espíritu Santo, que nos haga amar. Dígale, hay que pedirle, Espíritu Santo, derrama amor en mí. Pero un amor que nunca has antes experimentado para amor a mi prójimo como tú lo experimentaste a Jesucristo. Amarte. Porque si tú me has amado primero, yo tengo que demostrarte que te amo como tú lo mostraste en ese día. ¿Y cuántas veces has mostrado aún en la cruz fue la mayor dimensión de la expresión de tu amor? De ese amor sin límites, que lo primero que salió de tu boca fue: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Padre, yo te pido en el nombre del Señor, haznos entender y vivir en esta dimensión de amor, porque si tú haces, te pedimos y te rogamos y te suplicamos y lo haces, Señor, nuestra vida será cambiada y transformada. Nuestra vida será una vida poderosa en tu nombre. Y como decíamos hace un momento, Padre de la Gloria, aún podemos desgastarnos, podemos perder nosotros mucho, porque todo eso que perdemos se lo damos a nuestro prójimo. Se lo entregamos a Él y nos quedamos nosotros a veces totalmente limitados. Pero eso es amar, eso es entregarse, eso es dar, eso es servir, eso es obedecer, eso es ser humilde de corazón. Y lo más grande y glorioso, que hallaremos paz para nuestra alma. Por eso tú dijiste: aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Haznos amar, Señor, intensamente, apasionadamente, Señor, como tú quieres que te amemos. Amén y amén. Gracias, Señor. Vamos a ponernos de pie, amado hermano. Vamos a pedir a... Hermano Julián, a ver, por favor, vamos a pedirle al hermano Julián que ore por las ofrendas, amén. Ajá. Aleluya, hermano Julián Ríos.